Saludos y que Dios te bendiga. Qué bueno que estás preparándote y capacitándote en esta la lección número 5. Tenemos el tema número 5 o lección 5 de nuestro estudio sobre el Evangelio de Lucas y es titulado La pesca milagrosa. La pesca milagrosa. El texto bíblico que vamos a estar analizando está en Lucas capítulo 5, los versículos 1 al 11. Dice la escritura: Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es un texto muy interesante, muy especial. Esta lección tiene mucho que decir y vamos a profundizar. El propósito de esta lección es estudiar cómo Jesús cambió el rumbo de la vida de Simón y sus compañeros, y también el nuestro, cuando ponemos nuestra fe en Él. Es decir, por Simón, que luego se llamaría Pedro, es el apóstol, pero en ese tiempo era Simón, que era su nombre de pila. Por él poner su fe en Jesús, su vida fue transformada. Entonces vamos a ver cómo cuando el ser humano hace esto, su vida también cambia. El versículo 1 nos habla del lugar donde estaba, y era el lago de Genezaret. La pesca era y sigue siendo una actividad económica muy importante en esa región de Galilea. Era una zona muy activa y con mucha gente, o sea, era una zona de constante flujo de personas. El versículo 2 nos habla de que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es decir, los pescadores ya habían terminado su jornada de trabajo y limpiaban sus herramientas de trabajo. Al parecer esto era en la mañana, había sido en las primeras horas de la mañana. Luego nos dice que entrando en alguna de esas barcas, la cual era de Simón, Jesús les dijo: boga mar adentro. Este Simón, que era un pescador local de esa zona de Galilea, tenía su negocio allí, y lo más probable es que tuviera más de 20 años de experiencia en la pesca. Más adelante veremos que Simón ya estaba casado y tenía su familia, o sea, lo más probable es que era un hombre de más de 30 años. Y los oficios de pesca generalmente pasaban de un padre a su hijo. Esto es algo muy interesante porque mientras Jesús hablaba, Simón escuchaba atentamente. Recuerda que Jesús estaba en la barca de Simón y mientras Jesús predicaba, Simón estaba ahí encargado del barco. Luego pasamos al versículo 4 con lo que le dice Jesús. Leo el versículo 4 que dice: Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vemos que esto era algo extraño. O sea, literalmente muy extraño. ¿Por qué?
Porque los peces no suelen estar en gran abundancia en el día, sino en la noche, que es cuando salen a alimentarse. De día no se pesca. En ese lugar no se pesca de día, se pesca de noche. Era por eso un disparate, una locura lo que estaba diciendo Jesús. Ellos habían ya pasado toda la noche pescando, lo vamos a ver en breve, y no habían encontrado nada. Entonces, Jesús decirle a un pescador que entre mar adentro de día, tipo 10 de la mañana, digamos, o más temprano, y que pescarían a esa hora, era un disparate, era un absurdo. Sin embargo, vamos a ver cuál fue la respuesta de Pedro, perdón, de Simón. El versículo 5 dice, lo leo, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón reconoce a Jesús como maestro. Le dice maestro, es lo primero que él le dice. Él veía a Jesús como una persona especial a quien debía prestar atención. Y le vamos a hacer esta pregunta a los miembros de nuestra célula. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Será solo un maestro, un hombre sabio o es Dios mismo? La respuesta es que Jesús es Dios. Y vemos también en este versículo 5 que Simón reconoció que aunque en su capacidad humana y experiencia no pudo pescar nada toda la noche, si confiaba en lo que Jesús decía, vería un milagro. Miren la respuesta de Simón en el versículo 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, o sea, eran expertos pescadores. Ahora, en tu palabra, en tu nombre, como dice él, echaré la red. O sea, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Vamos a preguntarle a nuestros participantes, ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En ti mismo? ¿En otra persona? ¿De pronto un trabajo, un negocio, el dinero? Debes poner tu confianza en lo que dice Dios en su palabra, pues Él es fiel. Y si confías y le obedeces, verás a Cristo Jesús obrando y transformando toda tu vida. Del mismo modo que lo hizo Simón. Simón sabía lo que había que hacer humanamente, pero ya no había encontrado ningún resultado. Él puso su confianza sencillamente en Cristo Jesús. Me encanta lo que hace. Él no discute con Jesús. Simón le podía decir al Señor, Señor, yo tengo más de 20 años de experiencia en la pesca y sé que no se pesca de día. Así que eso que tú me estás diciendo es un disparate, Jesús. Simón no discutió con el maestro. ¿Y por qué nosotros vamos a discutir con Dios? ¿Por qué si Jesús dice que hagamos una cosa, vamos a ir haciendo la otra? Entonces, del mismo modo, debes enseñar a los miembros de tu célula que lo que Jesús dice, aunque parezca ilógico, aunque parezca fuera de lo común, Él lo va a hacer. Si Dios dice en su palabra que Él va a hacer un milagro de sanidad en tu vida, Él lo va a hacer. Si Él dice que va a suplir cuando no hay nada, Él lo va a hacer. Pero es la palabra de Dios nuestro centro. En los versículos 6 y 7 vemos la respuesta de lo que pasó cuando ellos obedecieron. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando nos movemos con fe en Jesús y obediencia a la palabra de Dios, veremos un milagro. Comienza desde hoy a creer y obedecer lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Debes transmitirle esto a los miembros de tu célula. Y es algo importante aquí, es que las redes y los barcos de estas personas, de estos pescadores, estaban preparados para pescar gran cantidad. Ellos eran pescadores industriales, o era un negocio, un comercio. Ahora, el milagro fue tan grande que su capacidad humana quedó minimizada por esta obra divina. Es decir, ellos estaban acostumbrados a pescar cantidades importantes, pero nunca como esto.
Y la capacidad material, humana que ellos tenían, les superó por el milagro de Dios. Cuando Jesús está en control, cuando Dios hace un milagro, todas las capacidades humanas quedan superadas. Dice la Escritura que nuestro Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, Dios nos sorprende cuando confiamos en Él. El versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué cayó de rodillas Simón? Él cayó de rodillas porque no se consideraba digno de que el Señor Jesús, y aquí hago una pausa, unos versículos atrás, Simón le dice a Jesús, maestro, antes de ver el milagro. Hasta ese momento era un hombre sabio. Pero en el versículo 8 le dice Señor. ¿Por qué le dice Señor? ¿Por qué usa esta palabra? Esta palabra es para referirse a Dios. Para Simón, Jesús pasó de ser un simple maestro sabio a ser Dios. Entonces él le dice, Señor, él no se reconocía digno, no se consideraba digno de que ese Señor, ese Dios hecho hombre, hiciera este milagro por él. No se consideraba digno de estar en su presencia. Y la verdad es que no lo era, no era digno. Pedro era un hombre impulsivo, violento y tosco, un pecador. Pero de ese hombre simple, Jesús tuvo misericordia. Jesús no se fijaba en sus errores y fallas, se fijó en lo que haría en su vida. Pedro reconoció que era un pecador y necesitaba ser limpiado. Del mismo modo, debemos enseñarle a los miembros de nuestra célula que eres un pecador y que necesitas a Cristo, que Cristo te transforme y te dé vida eterna. Debes transmitirle para que reconozca su necesidad y su realidad del pecado y que Cristo le transformará. Entonces vemos en Simón una actitud humilde y de reconocer su necesidad de Dios. Veamos los versículos 9 y 10. Nos dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás un pescador de hombres. Vamos a fijarnos en la palabra del versículo 9, que dice que el temor se había apoderado de él. Esta palabra temor en el versículo 9 viene del griego zambos y significa dejar atónito, estupefacción, asombro, maravillarse. Es un temor de respeto. Lo que pasó ahí es que ellos estaban sorprendidos. Esto era algo para ellos sorprendente. Estos experimentados pescadores reconocieron como un milagro lo que había pasado. Cuando predicamos a Cristo y demostramos las señales sobrenaturales de sanidad, milagros, palabra de ciencia y todos los dones espirituales, las personas reconocen que es algo sobrenatural y la fe en Cristo se produce en ellos. Su fe surgió porque vieron el milagro. Y esto es muy importante, líder. Cuando predicas, pero tu predicación va acompañada de la manifestación del poder de Dios, la gente pasa de ver a Jesús como un simple maestro, como a verlo como Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque entiende que Jesús no solo es el personaje de la historia, también es Dios todopoderoso. Entonces, líder, en esta lección deberás orar por sanidad. Deberás clamar por un milagro de Dios y la intervención divina en la vida de los participantes y que ellos experimenten el poder del Espíritu Santo a través de tu ministerio. Esto hará que la fe de ellos surja. Y esto es muy importante. Si no ven el milagro, la pesca milagrosa, ellos no creen en Jesús como el Señor. Y eso está bien, eso es normal, eso es lo correcto. Porque Jesús vino a demostrarles a ellos que era más de un simple hombre, les vino a revelar que Él es Cristo. Y así lo experimentaba. Entonces, líder, tienes un desafío de manifestar el poder de Dios. En el versículo 10
nos dice de manera especial lo que el nuevo propósito de la vida de Simón. Dice Jesús a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús cambia la vida de Pedro y le da una nueva identidad. Ya no sería un simple pescador, ahora sería un hombre usado por Dios para alcanzar a las personas perdidas en el pecado, para Cristo Jesús. Así como Pedro estuvo perdido, ahora él alcanzaría a los perdidos. Y del mismo modo Jesús transformará a toda persona que se arrepiente de sus pecados y cree en él. Entonces debes transmitirle, enseñarle a los miembros de la célula, si no son cristianos, los que no han conocido a Cristo, que Jesús los va a transformar y a ellos también los va a usar. Y a los que ya son creyentes, desafiarlos a que permitan que Dios les use al trabajar para Dios. En el versículo 11 vemos que dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este encuentro con Cristo transformó de inmediato las vidas de estas personas. Dejaron atrás su vida antigua y comenzaron una nueva vida en Cristo. Del mismo modo, Jesús va a transformar a cada miembro de tu grupo que le abra su corazón a Cristo. Así que concluye con un llamado, con una oración, como dijimos, por milagro y sanidad y lo que fuere, y haz un llamado a la conversión para que las personas reciban a Cristo. Guíalos en una oración de arrepentimiento y verás el milagro de Dios. Hasta hoy la lección de este día. Que Dios te bendiga.